Este 1 de mayo, Día del Trabajo, el presidente Gustavo Petro movilizará a los defensores de la iniciativa de la consulta popular para radicarla en el Congreso e iniciar su proceso. Pero en medio del entusiasmo también son muchas las voces progresistas que creen que el Senado frenará la iniciativa. ¿Puede el mandatario, como lo sugirió en el último Consejo de Ministros, sacarla adelante por decreto? Analizamos todos los caminos posibles con la ayuda de dos voces que representan los lados opuestos: el representante a la Cámara, Alirio Uribe, del Pacto Histórico, y el exmagistrado Jaime Arrubla, miembro del Partido Conservador de la oposición. Hoy es miércoles 30 de abril. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Si el Senado no toma decisión, yo puedo expedir por decreto la convocatoria a consulta popular. Si se hace la consulta popular y gana el sí, en el umbral que dice la norma, es decir, millones de colombianos, 13 millones de colombianos, 14 o 20, ojalá. Entonces, el Senado, el Congreso de la República tiene 6 meses para aprobar, 2 periodos constitucionales para aprobar las leyes que hacen realidad el sí en la pregunta. ¿Sí? El sí en la pregunta. Si el Congreso no lo hace, el presidente de la República lo hace por decreto. Esa es la norma. Hace por decreto la ley. Estas palabras son del presidente Gustavo Petro en el pasado Consejo de Ministros celebrado el lunes 28 de abril. Tiene un elemento nuevo que ha generado discusión, y es: ¿qué pasa si el Senado no acepta pasar adelante la consulta popular? Según el presidente, puede convocar a la consulta popular por decreto. Ya hablaremos con expertos sobre el tema. Pero la clave es entender cuáles son los escenarios posibles para la consulta popular, de la que se hablará mucho a partir de este 1 de mayo, cuando el presidente la radique en el Congreso, acompañado por miles de personas que lo van a rodear en un evento en plaza pública, que significará, por supuesto, el espaldarazo que va a enviar el progresismo a la iniciativa. Pero ¿cuál es el futuro de la iniciativa? Cuando hay voces que ya aseguran que el Senado le va a poner todas las trancas posibles a la iniciativa. Por ejemplo, esto dijo el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, fiel al fil del progresismo y quien estaba muy activo en estos días por su proceso judicial. El Congreso, que es una banda criminal que hay que cerrar, no va a dejar pasar la consulta. Se van a inventar tutelas del Consejo de Estado. Van a decir que ahora sí van a discutir los proyectos que negaron hace unos meses. Saben que la consulta no es simplemente una consulta, es un plebiscito contra el Congreso mismo y contra las mafias corruptas que se tomaron el Estado. La consulta es el principio del reset. Consultamos a alguien del Pacto Histórico, al representante a la Cámara, Alirio Uribe, quien es además abogado y sabe sobre temas constitucionales, acerca de cómo ve el futuro de la consulta popular. Bueno, mira, Carlos, lo primero que hay que decirle al país es que los mecanismos de consulta, o la consulta popular, o los mecanismos de participación popular en general, históricamente no han sido utilizados, precisamente por la dificultad que tienen estos mecanismos. Cuando yo era profesor de constitucional, decía que era más fácil ser presidente que utilizar los mecanismos de participación ciudadana, es decir, hacer una iniciativa legislativa popular recogiendo firmas, o lo que nos pasó con el plebiscito de la paz, o lo que pasó con la propia consulta que se hizo anticorrupción, muestran esas dificultades. Entonces, nosotros tenemos unos marcos normativos que son claros, en el sentido del requisito que se necesita de umbral, que hoy por hoy estaría por unos 13.600.000 votos de personas que tienen que ir a las urnas
y de ese número la mitad más uno, de los que votan por lo menos la mitad más uno deberían decir que sí a cada una de las preguntas, porque las preguntas se contestan de manera individualizada. Lo que dice la ley es que dentro de la legislatura que está en curso, el Congreso tendría que legislar, porque aquí el pueblo no está legislando, sino que aquí el pueblo está tomando una decisión por decir algo, por ejemplo, de si el día empieza para efectos laborales a las 6 de la mañana, termina a las 6 de la tarde, y por lo tanto eso implicaría una reforma al Código Sustantivo del Trabajo. O si se dice que hay que laboralizar las madres comunitarias o las personas que trabajan en las plataformas, etcétera, la consulta no permite legislar. Lo que se aprueban no son artículos, son decisiones populares que vinculan a los diferentes poderes públicos del Estado. Si el Congreso no expide dentro del plazo de un año siguiente esas normas, es donde el presidente quedaría facultado para, mediante decreto ley, expedir las normas que hagan cumplir el mandato popular. Y ese decreto tendría revisión de la Corte Constitucional, como también puede tener revisión de la Corte Constitucional las preguntas. Yo recuerdo que cuando se hizo la consulta anticorrupción, el Senado no podía modificar las preguntas, pero hubo tutelas que hicieron modificar preguntas, porque los ciudadanos interpusieron algunas tutelas sobre alguna de las preguntas. Y por vía de tutela el Consejo de Estado ordenó modificar preguntas. Entonces, este es un mecanismo que, como no se ha aplicado, pues no tiene una experiencia consolidada para uno decir si no opera aquello, opera tal otro. Por ahora lo claro es que la iniciativa la tiene el gobierno, lo claro es que el Congreso tiene un mes para pronunciarse. Una vez que se pronuncia, pues entonces se tiene que hacer el proceso de participación a través de las elecciones para que los ciudadanos digan sí a unas preguntas o a todas, o a unas sí o a otras no. Pero lo que sucede después, como no hemos llegado nunca a esa fase, pues todavía no tenemos una experiencia, pero obviamente está claro que eso tendría un poder vinculante y que el Congreso debería legislar sobre el tema, pero bueno, aquí tenemos mandatos constitucionales que nunca se han legislado. De hecho, el artículo 53 de la Constitución dice que el Congreso expedirá un estatuto del trabajo, y ya han pasado 34 años y no se ha hecho. Representante, en el reciente Consejo de Ministros el presidente dijo que si no pasaba, si no la aprobaban en el Senado, el presidente la pueda poner por decreto. ¿Eso es así? No, yo no lo veo posible. Lo que yo veo es que él debió estarse refiriendo a lo que yo manifestaba, a que en el evento de que el Congreso no lo haga en cuanto a la implementación de la decisión del pueblo, él lo puede hacer por vía de decreto. De acuerdo. ¿Cómo ven ustedes desde adentro, desde el movimiento, el futuro frente al Senado? Que dicen que pues van a tener todos los inconvenientes en esa instancia. Pues ahí hay como incertidumbre, ¿no? Porque hay sectores que desde el primer segundo salieron a decir que había que negarlo, sectores que están en redes sociales promoviendo el no, pues, a la consulta, pero a la vez hay sectores también diciendo que las preguntas serían viables. El Partido Liberal presentó un proyecto parcial de algunos aspectos. Entonces, yo no sabría hoy si le creemos al ministro del Interior, Benedetti, pues él ha dicho que no tenemos los votos, que hay que buscarlos. Esa es una función que cumple el gobierno, digamos, a través de la cartera política, básicamente, aunque lo pueden hacer, me imagino, todos los ministros, pero deben estar en ese proceso. Yo sí creo que como eso se vota como una proposición, pues solamente el día que se fije la fecha de votación sabremos si hay o no hay los votos. En este momento la percepción es que no alcanzan los votos, pero tampoco faltarían muchos. Hemos llamado a Jaime Arrubla, quien fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, también presidió
esa instancia y quien es además un gran conocedor de temas constitucionales, también hay que decirlo, es del Partido Conservador, partido de oposición del gobierno, y fue candidato a la alcaldía de Medellín. ¿Cómo ve usted la viabilidad constitucional posible de la consulta popular y de los resultados que tenga una consulta popular? A ver, la consulta popular está prevista en la Constitución. Es un mecanismo de participación ciudadana y puede tener la iniciativa por parte del gobierno, como aquí la ha tenido. Obviamente, lo que aquí tuvimos fue una reacción al hundimiento en el Senado de la reforma laboral. Eso llevó al presidente de la República un poco reactivo a decir que entonces lo sometería a una consulta popular. Hasta hace poco conocimos lo que se le va a preguntar al pueblo, que son 12 preguntas. Eso empieza un camino que no es fácil porque se requiere una votación muy amplia, casi 13 millones, la tercera parte del censo electoral, que participen en la consulta. Y fuera de eso se requiere la mitad más uno de los votos que vayan. O sea que si van los 13, tendrían que votarla por lo menos 6.500.000 en adelante para poder decir que se aprobó la consulta. De acuerdo, doctor. Hay diferentes escenarios. Uno es seguir esa herramienta que le da la Constitución al presidente y que puede ir adelante si el Congreso la aprueba. Pero el presidente ha dicho en los últimos días que si el Congreso no la aprueba, él puede enviarla por decreto, o sea, realizarla por decreto. ¿Eso es cierto? A ver, son 3 momentos. El primero, ahora el Senado va a revisar las preguntas y se requiere una aprobación del Senado. Digamos que ese es como el primer momento. El segundo momento, si el Senado lo aprueba, vendría la convocatoria a la consulta y se tendrán que fijar la fecha y apropiar los recursos. Eso no es fácil. La vez pasada, esa consulta que hicieron en el pasado debate electoral por iniciativa de la doctora Claudia López costó 600.000 millones de pesos. Se calcula que ahora puede estar una cuarta parte más, unos 800.000 millones de pesos. No hay presupuesto, lo tiene que arbitrar el gobierno. Eso de acudir a la reposición de votos es una cosa bastante discutible. Supongamos que logren llegar a la fecha de la votación. Entonces se necesita que participe la tercera parte del censo electoral, que son 13 millones de votos. Mire el enfrentamiento político que va a tener aquí el presidente, porque los partidos de oposición van a pedir la abstención para que él no cumpla con ese umbral y él se va a tener que enfrentar a esa prédica por la abstención. Supongamos que logre que lleguen los 13 millones de votos a las urnas. Necesita la mitad más uno para que se apruebe. Si se aprueba esa consulta, aquí es donde viene su pregunta, eso pasa al Congreso para que la reglamente, para que la vuelva ley, porque estas son 12 preguntas muy enunciativas, no tienen un desarrollo normativo. Y el Congreso tiene esa legislatura en la que esté cursando cuando se apruebe y la siguiente para convertir la consulta aprobada en ley de la República. Y lo que dice la reglamentación legal de estos mecanismos de participación ciudadana es que si el Congreso no la aprueba, el presidente puede sacarla por lo que llamamos los abogados una dictadura, parecida a la dictadura fiscal cuando no le aprueban el presupuesto. Él podía sacar esa ley y sería un decreto
con fuerza de ley, pero eso no es ahora, eso es después de que cumpla el trámite. O el presidente está mal asesorado o entendió mal la explicación que le dieron sus asesores. Él no es abogado, ¿no? Claro, no son pocas las voces dentro del progresismo, dentro de la gente cercana al presidente, que ha dicho es que el Senado no lo va a dejar pasar. Va a poner todas las trabas, todos los reparos para que la propuesta de la consulta popular no se haga y que ahí el presidente actuaría de esta forma. Es decir, ese decreto sería fuera de lo constitucional. Sería totalmente absurdo y no tendría, ese decreto no tendría ninguna fuerza vinculante. Yo creo que la Corte Constitucional lo tumbaría muy rápidamente porque no es eso. Entendieron mal la explicación que di. Ahora, que el Senado va a hacer un examen ahora, es que lo tiene que hacer. Ese es el juego de pesos y contrapesos de una democracia. Si usted lee las 12 preguntas, son muy obvias, pero algunas requieren presupuesto. ¿Y de dónde va a salir el presupuesto? El presidente nos lo ha dicho. Ah, muy bueno, seguridad social para todo el mundo, para los campesinos. ¿Y de dónde sale la plata? Muy bueno, pensiones para todo el mundo. ¿Y de dónde sale la plata? Muy bueno que se normalicen todas las relaciones laborales que no están formalizadas. ¿Y de dónde va a salir la plata? ¿A cargo de quién? Es que uno no puede ser tan populista. Populista es aquel que predica políticas públicas que no pueden llevarse a la práctica por falta de presupuesto, por falta de eficacia, y sin embargo la suelta para obtener favores populares. Eso es lo que es un populismo. Yo, con todo respeto, creo que el presidente, al leer las 12 preguntas, mire, muchas de ellas ya están en Colombia. Eso de que problemas menstruales incapacitantes, eso se soluciona por una incapacidad. Es más, en la función pública dan hasta 3 días en este momento por eso. Pues, ¿para qué esa pregunta? De acuerdo, ya hay una ley. Ya hay una ley con respecto a ese punto que salió recientemente. La ley Klopatowski hace rato reguló eso y en una forma más amplia. Es decir, ahí hay unas preguntas que dan mucho que pensar, unas que necesitan presupuesto, unas que ya están y otras que son sueños, ideales. Ojalá pudiéramos que todo el mundo tenga la asignación de los congresistas en sus sueldos públicos o privados, pues ese sería un sueño ideal de cualquier pueblo. Pero ¿y cómo lo llama a la práctica sin presupuesto? Doctora Rula, ¿será que es que no entendemos bien el mecanismo? Se lo pregunto porque alguien me decía en un episodio anterior, es que las preguntas tienen que redactarse de manera muy simple para que todo el mundo las pueda entender, y que si se planteaba algo así como, para lograr esto necesitamos este esquema de financiación, este proyecto, este programa a tantos años, que se complicaba mucho la redacción y por ende es difícil preguntarle eso al pueblo. ¿Será que es que no hemos entendido el mecanismo? Sí, mire, primero que todo, después de la Constitución del 91, este mecanismo solamente se ha usado una vez como para preguntar anticorrupción, una forma muy general, y vimos que ni siquiera logró la base que se necesitaba. Eso fue una frustración. Nos gastamos un poco de plata, pero a ellos les sirvió, a los que lo presentaron, para estimular la agitación política, que yo creo que es lo que está buscando esta consulta. Más que llegar al fin de la reglamentación, lo que está es mantener unas huestes activas para el próximo debate político colombiano. Entonces es cierto, no tenemos muchos antecedentes, pero con el que tenemos es suficiente. Las preguntas, dice la ley, que tienen que ser claras y precisas. Aquí digamos que sí hay claridad en las preguntas. Hay una inutilidad, una inconducencia y una falta de posibilidad de llevarlas a la práctica, porque no explican muchas de ellas de dónde van a sacar las partidas presupuestales que requiere su implementación. Esa es la labor que tiene que hacer el Senado ahora.
Es que eso no es por hacerle oposición al gobierno. El Senado tiene que examinar si esas preguntas son viables, porque si no van a ser una frustración pública, una frustración de una política pública. Entonces yo creo que ese primer round que le corresponde al Senado tiene que hacerse a profundidad, mirando si eso sí tiene viabilidad presupuestal y viabilidad práctica. Y usted tiene razón, nos falta más experiencia, porque si el presidente dijo que si el Senado no lo aprueba ahora, él lo pone en vigencia, está equivocado. Yo creo que le contaron lo otro. Si el Senado aprueba la ley, no aprueba la ley después de aprobada la consulta, el presidente sí tiene posibilidad de sacar un decreto ley, pero es después de que pase la consulta, no ahora, para convocar a la consulta. Bueno, entonces entremos a ese escenario, que es el escenario hipotético en el que el Congreso sí le da vía libre a la consulta popular, se realiza la consulta popular. Hay una discusión también que se supone que ya estaba zanjada, pero que hay dos posturas diciendo si es vinculante o no es vinculante cada una de las preguntas de la consulta popular. ¿Son vinculantes? A ver, si la consulta se lleva a término, las 12 preguntas que se le hacen al pueblo tienen que tener la mitad más uno de los votos de los que participen en la consulta. Así que es posible que resulten aprobadas 5, 6, 10 o las 12. Entonces, las que se aprueben, inmediatamente el Senado en el periodo legislativo que esté corriendo y en el siguiente tiene ese término para volverlos rey de la República, pero únicamente las aprobadas en la consulta. Las que no hayan sido aprobadas, esas no pasarían. Y si el Senado no lo es, si el Congreso, porque es el Congreso, no vuelve a ser ley de la República, ahí es donde el presidente puede sacar por decreto, sacar la ley que él presentó reglamentando, ¿correcto? Y eso sí es una potestad legislativa que él tiene por excepción, y ese decreto que él saque tendrá fuerza de ley. En ese momento, ¿hay potestad o hay participación de la Corte Constitucional para determinar que esto cumplió con los requisitos, o puede ser demandable, como estamos ante un escenario posible que se caiga la reforma pensional en la Corte Constitucional? En este sentido, en este escenario, ¿cómo queda? Si el Senado reglamenta y saca la ley, aprobada la consulta o parte de ella, si el Senado saca la ley o el presidente por la inactividad del Senado saca un decreto ley, obviamente que todas las leyes tienen control por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es el juez del Congreso, es el juez de las leyes, incluso de los decretos con fuerza de ley que expide el presidente. Y aquí no hay un control automático, pero podrá ser a solicitud de cualquier ciudadano que lo demande. En este caso que usted pone el ejemplo de la reforma pensional, fue demandado y ya hay un trámite allí, incluso hay una ponencia negativa. Vamos a ver qué dice la Corte cuando vote ya la plenaria. Ahí vamos a ver si sí es cierto que el petrismo se está apoderando de la Corte Constitucional o no. Y ahí podremos ver cuál va a ser lo que se responda frente a esa ponencia negativa que presentó el magistrado ponente, actual presidente de la Corte Constitucional, doctor Enrique Ibáñez. De acuerdo. Doctora Rula, mencionaba usted el tema no menor, de hecho muy importante, del dinero, de cuánto cuesta hacer todo esto. Esa viabilidad fiscal también es necesaria a la hora de volverlo ley. ¿Tiene que llegar así a la Corte Constitucional, por ejemplo? Yo creo que no. La viabilidad le toca, en mi opinión, estudiarla al Senado ahora para darle vía libre a la consulta o no. Porque la Corte Constitucional no examina después la viabilidad. Hay ciertas leyes que requieren gasto presupuestal y tienen que tener iniciativa en el Ejecutivo
o el apoyo del Ejecutivo, pero esta de entrada la tiene, porque es iniciativa del Ejecutivo. Entonces ahí no habría problema. Ya cómo consiga el Ejecutivo el presupuesto, eso es algo en que la Corte Constitucional no entra en su examen. Ella va a ver, revisar que no se hayan hecho reformas constitucionales, porque por la consulta popular no se puede hacer ese tipo de reformas, que se haya cumplido con el trámite, es decir, que el Senado haya dado el visto bueno, que se haya cumplido con el porcentaje del censo electoral que se exige para estos casos, que se haya cumplido con la mitad más uno de los participantes y que todas las preguntas o las que hayan dado lugar a la reglamentación hayan sido aprobadas con la mayoría que exige la ley. Eso es lo que la Corte examina, pero no entra a hacer ese juicio fiscal que debía hacer el Senado ahora. Es el momento para que lo haga. Hay puntos muy específicos, como por ejemplo el de las exenciones a pequeñas y medianas empresas, que suena fantástico obviamente para el estímulo del sector empresarial, pero habla de 35% de exenciones, y eso tendrá, me imagino, unos cálculos económicos, es decir, el impacto que eso puede tener o en el recaudo, que ha sido uno de esos puntos complejos en Colombia en este momento, de hecho en los últimos 2 años. Sí, es que no le han hecho el estudio. Las preguntas deberían ir acompañadas de un estudio técnico, económico, que es el que brilla por su ausencia en esta iniciativa del gobierno. Y por eso es que yo digo que el Senado debe exigir ahora y hacer ese debate, porque o si no, eso se va a ir así. Y entonces van a ser unas leyes inanes, porque una ley que no tiene forma de aplicarse por falta de presupuesto, pues no está creando sino un sentimiento de frustración en el pueblo colombiano. Entonces ahí es donde uno piensa, mire, échale cuentas a todo ¿cuánto va a demorar esto? Esto no es ahora para semanas ni para meses. Esto va a salir reglamentándose si se dieran todos los pasos, ya cuando el presidente esté terminando el periodo. Entonces, ¿ya para qué? Entonces, ahí es donde piensa uno, ¿cuál es la real finalidad que está buscando esta consulta? Si es hacer una reglamentación laboral, o será más bien mantener agitadas unas masas con miras a un debate electoral próximo que se avecina. Ahí es donde el colombiano tiene que hacerse esa reflexión. Esto sí conduce realmente a una política pública para mejorar el sistema laboral y los derechos laborales de los trabajadores en Colombia, o más bien se está utilizando ese vehículo como una forma de agitar las masas. Es que el Senado no me aprueba, es que el Senado me quiere tumbar, es que la gente no deja al presidente que acuda a su pueblo, y más bien volver eso un eslogan publicitario para mantener ese furor que rompa esa barrera del 30% que se dice que tiene el partido de gobierno en las urnas y pueda conquistar esos estratos bajos que nunca han votado en Colombia y llegar en las próximas elecciones a volver a elegir a alguien de su estilo o al pacto histórico o al que sea, pero ya con un caudal electoral mayor. A veces pensamos que por todo el contexto, que lo que realmente busca esta consulta popular es eso, ser populismo. Mires a las próximas elecciones más allá de una reforma seria y que pueda llevarse a la práctica del sistema laboral colombiano. Finalmente, doctora Rula, hay otro escenario político que también es no inédito, pero digamos poco habitual, y es que el senador Efraín Cepeda, por ejemplo, ha dicho, bueno, pues entonces discutamos, llevamos a plenaria del Senado los puntos que la Comisión Séptima, perdón, la reforma misma que la Comisión Séptima frenó. Es decir, revivir un proyecto que se suponía ya sepultado. ¿Cómo ve usted ese escenario? Yo creo que lo que le corresponde al Senado es estudiar las 12 preguntas, si es que van a seguir por este camino. Ahora, si lo que lo van es a dejar de lado para ponerse ellos a negociar una reforma y revivir la que había y hacerle cambios, pues eso ya es otra cosa. Lo pueden hacer, sí. El escenario que por excelencia de la democracia
es el Congreso y allí se pueden volver a las iniciativas. Pero eso implicaría abandonar esta ruta y tomar otra, que es la de hacer un proceso legislativo en el Congreso, poniéndose de acuerdo con el gobierno sobre algunos aspectos que de pronto no tuvieron la reflexión que se requería cuando se frustró el proceso legislativo que venía. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube del Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Pedro Aníbal Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a escuchar el próximo viernes después del 1 de mayo. Podcast El Tiempo.